Hola, muy buenas. Soy José Salomón Perdomo Mejía, director del Centro de Investigación Matemática, Económica y Social y del Instituto de Investigación Científica y Educación Superior. Eh, en 1994, un grupo de empresas me solicitó que escribiera un diseño curricular eh, en estadística aplicada. Lo presentamos en 1994, en 1998 llegó el Mitch y acabó con toda la documentación que tenía la Secretaría de Educación Pública, SEP. Sin embargo, en la evidencia, en las muestras del sector privado, contamos con el respaldo de 229 empresas agrupadas en GEMA, Gerentes Empresarios Asociados de Honduras. Y por los motivos antes explicados no se pudo aprobar. Sin embargo, en esa presentación enviamos varias referencias y en el que presentamos las muestras de que sí es válido lo que les estoy aquí diciendo. 30 años después, eh, escribí los 36 libros que conforman el análisis de datos de las ciencias. Y los libros son gratis siempre y cuando se use este logo que está aquí, ¿verdad? Que representa a la institución privada que dirijo. Bien, eh, entonces lo presentamos nuevamente el 5 de mayo del 2025, ya en el formato de competencia. Ya es un formato nuevo, ¿verdad? Que en los últimos 3 años y medio que tenemos, la Secretaría de Educación Pública se ha centrado en, en modificar estos currículos. Pero entonces, ¿qué es un currículo? Es importante entonces conocer lo que piensan los intelectuales de la UNA, donde el currículo se define como un proceso educativo cultural en el que se viven experiencias de investigación y vinculación de la sociedad. Fíjense bien, eh, hasta qué nivel llegamos en un currículo. Es un proceso humano, educativo, cultural que se vive en experiencias de investigación y vinculación con la sociedad. Construcción de aprendizajes significativos, formativos y planificados que respondan a innovaciones, avances en la ciencia, el arte, la cultura y la técnica. Y como aquí definimos, entonces los modelos educativos no pueden ser estables en el tiempo. Tienen que estarse transformando continuamente porque la tecnología actual se ha superado con la influencia de la inteligencia artificial y el uso de software estadísticos que son libres. Cuando decimos software libre quiere decir que se pueden compartir, pero nadie es dueño de ese software. Se puede utilizar, se pueden transferir para que otras personas lo descarguen y lo puedan entonces aplicar al análisis de las ciencias o análisis de datos en las ciencias para tomar las mejores decisiones que generen empleo y que al mismo tiempo contribuyan con el desarrollo económico y educativo del país. Así entonces tenemos varias referencias en cuanto a, a otros libros que hemos escrito en donde presentamos más de 72 videos en YouTube y
Me pueden encontrar ahí con el nombre de Yo Tú de José Salomón Perdón. Así, por ejemplo, ¿qué es lo que pretende un diseño curricular? ¿Verdad? Se debe responder a una necesidad, a una demanda laboral, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo del país, ¿verdad? Pero eso ya va, digamos, ya se relaciona precisamente con modelos educativos dinámicos que no pueden ser estáticos. Y entonces, en la realidad, las competencias, este está en el formato de competencias, y entonces estas competencias buscan dominar y generar habilidades en la solución de problemas a través del análisis de datos en las ciencias. Cuando hablamos de la ciencia, análisis de datos, por ejemplo, las ciencias actuariales, análisis de datos, las ciencias económicas, las ciencias administrativas, contables, eh, públicas, de la administración pública. Y entonces, en la vida real, nos encontramos que cuando analizamos datos, tenemos que abordar precisamente el concepto de probabilidad. Aunque en la vida real, pues todos estamos sometidos a ese concepto, del concepto de probabilístico. Cuando alguien juega la lotería chica, la loto, o le gusta el fútbol o un deporte, todos tienen un comportamiento aleatorio. Sin embargo, en esos conceptos de aleatoriedad, eh, se pueden hacer lo que se llaman simulaciones de datos en diferentes escenarios, ¿verdad? Entonces, aquí presentamos, para el caso también, esquemas de diseño curricular básico del Ministerio de Educación Pública. Ya hemos hablado de la universidad, hoy nos encontramos aquí precisamente en lo que es a nivel medio, eh, séptimo, octavo, noveno grado y décimo, onceavo y doceavo grado. Los últimos tres básicamente se refieren entonces a esta nueva carrera educativa. Sin embargo, aquí tenemos videos en YouTube, como les decía, ¿verdad? Donde presentamos inclusive una forma diferente de la enseñanza de la matemática, que no sea de memoria, fundamentalmente, ¿verdad? Porque el exceso de memoria hace que las personas, los estudiantes, pierdan la imaginación y todo sea como un guerrote, y de ahí entonces que la enseñanza de la matemática educativa pierde el entusiasmo de los jóvenes por querer ser un poquito más independientes en estos conceptos. Así entonces tenemos esta serie de videos, ¿verdad? Así también es importante que el BTP se presente en 1924 con el respaldo de 229 empresas. Hoy, en una reunión que me tocó estar en la Secretaría de Educación Pública el 2 de julio, ¿verdad? Nos encontrábamos que eh, es necesario modificar las carreras educativas, pero haciendo énfasis en ese concepto probabilístico, porque los análisis de datos no son exactos. Los análisis de datos incluyen una variable que no se usa en, en ninguna de las carreras educativas de, de la Secretaría de Educación Pública. Básicamente en la parte media y claro, ¿verdad? Los antecedentes para llegar a esos décimo, onceavo y doceavo grado. Y básicamente entonces se origina esta segunda opción ya corregida en el formato de competencias. Entonces todos estos elementos que vemos aquí reúnen esas condiciones.
así como también los antecedentes y fundamentación de este diseño curricular. ¿Cuál es el propósito del BTP? Antecedentes del BTP, justificación del BTP en el análisis de datos de las ciencias, así como también sus objetivos generales y específicos, ¿verdad? El objetivo general del BTP y los específicos que, que básicamente se refieren a cada uno de los libros, ¿verdad? Recordando que este BTP es análisis de datos en las ciencias y es por estudio de casos. Entonces, cada libro es un objetivo específico para cubrir todo el esquema de análisis. ¿Cuál es el perfil del egresado que puede interesar mucho? Bueno, en aquel entonces, en 1994, este era el enfoque que se seguía, ¿verdad? Eh, en donde se podía, digamos, presentar esas demandas de estas competencias y la oferta educativa que ofrece el Ministerio de Educación Pública. Así, por ejemplo, bancos comerciales, bancos de desarrollo, ahorros de empresas aseguradoras, agencias de ahorro y crédito, bolsas de valores, gerencias financieras de la empresa privada, organismos financieros nacionales internacionales, pero también puede entonces influir en un enfoque de emprendeduría o de emprendedores o futuros empresarios. Así, por ejemplo, analistas de crédito, análisis de datos, analistas de estadísticos, analistas económicos, analistas de riesgo, bolsas de valores, corredor de seguro, análisis de ventas, análisis de exportaciones e importaciones, analista auditor, todos los modelos contables que se desprenden del análisis de datos y que cada uno de estos libros eh, presenta entonces un caso, estudio de casos. Pero también aquí hay otros componentes que no escribimos, ¿verdad? Por ejemplo, los almacenes generales de depósito, empresas relacionadas con los bancos eh, y otras áreas, ¿verdad? Bien, eh, para el caso eh, analista de ventas, ¿verdad? Aquí está precisamente. Y se extiende porque nosotros los humanos de por sí aprendemos a hacer análisis de datos, pero hay análisis de datos que no son científicos, que son subjetivos. Y entonces ahí ya es el enfoque del, del que usa estas herramientas. Y también está el análisis objetivo, que ya lo determina, como les decía, la probabilidad. Bien, entonces, la ventaja de esto, de este BTP es que es interactivo. Entonces me voy a centrar ahora básicamente a los objetivos generales específicos que ya les había comentado, pero también a las asignaturas, primer año, segundo año, tercer año, las asignaturas y los contenidos, ¿verdad? Que aquí están, son 36 horas a la semana, pero también se extiende, por ejemplo, a todo un año, ¿verdad? Por ejemplo, si es anual, entonces serían 96 horas para los jóvenes. Y aquí ya entonces ya involucra un lenguaje de programación R, que es un software libre, como les decía, software libre que se pueden copiar, que se pueden, perdón, hacer que otras personas que lo copien, pero nadie es dueño de esos software. Básicamente son los que los elaboran. Ellos son los verdaderos dueños. Y que ellos nos dan la oportunidad de que los usemos, pues ya ese es el enfoque. Entonces tenemos, como en todas las carreras de educación media, hay tres tipos de matemáticas. Del primer año, segundo año y tercer año. Aunque hay carreras educativas que en el tercer año ya no llevan matemática. Eh, pero también hay otro concepto que es importante mencionar, es que la Secretaría de Educación Pública no cuenta con los libros
para el desarrollo de estas carreras educativas, llámese informática, administración de empresas, llámese finanzas, eh, e inclusive el bachillerato en ciencias y humanidades. Entonces, cada profesor tiene sus propios apuntes y entonces y cada profesor no tiene entonces los libros que sean extendibles a todo el sistema de educación media, ¿verdad? Entonces, aquí ya los tenemos por año, pero también aquí eh, también tenemos otras asignaturas que son comunes, ¿verdad? Biología, filosofía, inglés uno 2 psicología, son 10 materias. Y entonces aquí, como les decía, hay los objetivos generales y específicos, y aquí entonces se encuentra cada una de las asignaturas. Por ejemplo, los modelos binarios, los modelos lógicos, se refiere al análisis de datos cuando solamente se obtienen dos tipos de valores, verdadero y falso, se acepta el crédito, se rechaza el crédito, eh, producto defectuoso o no defectuoso, género femenino, masculino, solo tienen nada más dos valores. Y entonces aquí ya nos encontramos con un sistema de la lógica de la filosofía aritmética en el que se habla de una álgebra de proposiciones en donde cada una de estas proposiciones asume nada más dos valores, verdadero o falso o uno o cero. Igualmente con las otras variables binarias, ¿verdad? Se acepta el crédito, es uno, se rechaza el crédito, cero. Género, cero femenino, uno masculino. Entonces siempre existe ese, como un método introductorio, variables binarias, sus extensiones a los modelos lógicos. Y entonces así tenemos también el objetivo de cada uno de los libros, su sistema de evaluación, los contenidos y el número de horas que ya antes lo hemos mencionado. Entonces, nos encontramos también que hay una forma diferente de enseñanza de la matemática. No es aquella matemática que se ha venido utilizando antes del 2022, ¿verdad? En el que siempre ha sido una matemática de memoria, de garrote, que es una especialidad para los estudiantes, y tienen toda la razón, porque no podemos enseñar esquemas de razonamiento que no tienen imágenes, ¿verdad? Entonces, si primero nosotros enseñamos imágenes con software, que son, por ejemplo, los gráficos lineales y los no lineales, dentro de los polinomios tenemos modelos lineales, líneas rectas, y los no lineales, pues que son curvas. En varias variables tenemos esto. Entonces, la importancia de estos software, ¿verdad? Es que en imágenes, GeoGebra es un software libre. Los objetivos generales específicos, como yo les estaba diciendo, y entonces cada uno de los libros, así por ejemplo, la otra matemática que es de segundo año es el cálculo diferencial e integral, pero no un cálculo como se lleva en las universidades, para que es de puro garrote, pura memoria, en que se quiere convertir al joven en un experto en el cálculo de derivadas e integrales, en la época en que la inteligencia artificial, usted puede decirle, este, por ejemplo, factorizarme un polinomio a cualquier inteligencia artificial, por ejemplo, el DIC, eh, el de profundidad de chino, y los otros de Google, por ejemplo, que son que usted le hace consultas y le calcula, pues, derivadas, integrales. Entonces, en esta época actual, en el que existen todos esos software, entonces es necesario facilitar ese aprendizaje a los jóvenes, pero tenemos que dejar de ser egoístas, ¿va? Dejar de decir, estudien un bachillerato técnico profesional en que es imaginario. ¿En qué sentido?
eh, estudiando, por ejemplo, modelos de decisiones en certeza, cuando en la realidad no hay, en la realidad, en la vida real, no hay modelos de certeza, sino que hay modelos de incertidumbre, en donde la probabilidad ahí comienza a funcionar, como yo les decía, ¿verdad? Por ejemplo, en el fútbol es aleatorio, hay probabilidad. Si le calculamos cuál es la probabilidad de que Lionel Messi meta un tiro libre, podemos ver que de cada 10 tiros que él hace libre, puede meter 3, un 30%. Y entonces nos encontramos en este tipo de análisis. Va también, por ejemplo, el concepto de bases de datos, que ya todo esto es con software, el Excel, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se pueden sumar y restar bases de datos. Inclusive se puede dar aquí un análisis lineal para resolver sistemas lineales. Pero también tenemos probabilidad uno, ¿verdad? Que aquí ya es una probabilidad aplicada, ¿va? Por ejemplo, aquí llevamos en el análisis de los riesgos, la probabilidad de que alguien tenga un accidente, ¿verdad? Que pueda fallecer en ese accidente. Y entonces ya hay una cultura ahí de tratar de orientar a la reducción de los riesgos en tránsito, por ejemplo. Pero también una probabilidad 2 que ya se habla ya, que es una variable aleatoria. Son las distribuciones de probabilidad, que todo es con software. Y entonces llegamos a la probabilidad 3, ¿verdad? Que son bases de datos, estadística descriptiva y cómo se resuelve los modelos de pronósticos lineales con el Excel y paquetes estadísticos sin el análisis del error. El análisis del error ya es cuando ya ingresamos a la probabilidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir reducir un error? Bueno, y entre el error se reduce a su mínima expresión, entonces el modelo es aceptable, es más aceptable que uno que tenga errores entre la teoría y la realidad más altos. Pero también tenemos eh, dentro de los mercados financieros, ¿verdad? Tenemos para el caso una análisis de datos en el mercado financiero, un análisis de datos en el mercado de valores, ¿verdad? Tendencias, todo con el Excel y software estadístico, análisis de datos. Análisis de datos en la econometría, lo que los economistas le llaman medida de la economía. Todo es con software. Tendencias, análisis de datos en titulares de seguros, análisis de datos de la alcaldía, análisis de datos en, por ejemplo, en investigación científica, ¿verdad? Métodos de muestreo e investigación científica. Ya que ya entramos aquí al concepto de muestreo, en la práctica que tuvimos hoy en el Ministerio de Educación Pública, perdón, me refiero al 2 de julio, a las 10 de la mañana, eh, que nos referimos básicamente a, este, a al esquema que presentamos aquí, ¿verdad? En donde nos reunimos con la máster Alana Rosario Domínguez, que es la directora de Currículum y Evaluación, con el licenciado Luis Reinaldo Rodríguez Torti, que es el director de Educación Media, Jaime Rodríguez, que no estuvo presente, pero que gracias a él llegamos a este nivel, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos todo el sector educativo a los que les hemos presentado este diseño curricular. Pero también llegó ahí la duda de que cómo podemos, en la actualidad, si en el 1994, aquí en 98, en 1994 había el respaldo de estas 29 empresas que querían este bachillerato en estadística aplicada, ¿verdad? En el presente también se sigue cumpliendo esa demanda que no ha sido satisfecha y porque también sacamos a un recurso humano que piensa siempre en la certeza y no involucra el concepto de la vida real ligado a la probabilidad, a los riesgos, al análisis de los datos. No podemos hacer análisis de datos sin haber abordado los conceptos probabilísticos. Y ese es uno de los grandes errores de la carrera de informática en educación media.
igual administración de empresas, igual finanzas, igual. Es decir, un grave error que se tiene que corregir en la actualidad. Y espero pues que consideren entonces lo que comenté en esta fecha del 2 de julio, en que logramos reunirnos con un doctor cubano, básicamente los expertos en currículo, ¿verdad? Pero también es importante mencionar que básicamente que es un currículo y entonces tenemos el concepto de la autónoma que dice que es un proceso educativo formal y cultural. Fíjense bien que se deben experiencias de investigación y vinculación con la sociedad, construcción de aprendizajes significativos, formativos y planificados que responden a innovaciones, avances en la ciencia, el arte, la cultura y la técnica. Entonces, eh, cuando hablamos cuando mencionamos el tema de mejorar los diseños curriculares desde el 2022 al presente, ¿verdad? Hacer algo más realista en la formación de los jóvenes. Que los jóvenes nos hagan pensando en que un negocio es de certeza, que es perfecto, que es exacto. Siempre tenemos que involucrar el concepto de probabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos para el caso el que hemos consultado, el diseño curricular básico del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Y entonces aquí básicamente entonces tenemos nosotros parte de los objetivos de este bachillerato, construir las condiciones necesarias para comprender, interpretar y aplicar y transformar el conocimiento. Pero para poder entender eso, tenemos que desarrollarlo a nivel real, probabilístico. El mundo real es eso. No podemos enseñarle a los jóvenes de investigadores de empresas a que crean, pues, de que el desarrollo de una empresa es perfecto, que van a hacer una empresa y que ya van a tener una rentabilidad y van a tener ya un negocio en el que van a poder vivir ellos. No, no se puede pensar de esa manera. Promover la autonomía de los estudiantes, claro que sí. Desarrollar el aprendizaje significativo contextualizado, la práctica, observar y registrar el desempeño de estudiantes en su entorno. Pero también está el marco curricular de la Secretaría de Educación Media Superior, que busca también siempre eh, cómo cubrir una educación integral a los jóvenes de 15 a 18 años, jóvenes de alto riesgo. Y precisamente hoy que Donald Trump le ha metido en la cabeza expulsar a mucho latino, ¿verdad? Que básicamente acuden a Estados Unidos a una mejor forma de vida. Pero también es importante considerar que si en 1994 había una muestra de 229 empresas del sector privado, del COEP, donde tuvimos personajes interesados en este bachillerato en estética aplicada, ¿verdad? Y que entonces se siguen cumpliendo la misma inquietudes del sector privado de tener un recurso humano preparado para resolver problemas, pero no les podemos enseñar a los jóvenes a desarrollar problemas en donde todo es perfecto, donde todo es exacto. No, es decir, tenemos que enseñarles a manejar el concepto del error, que es la diferencia entre la teoría y la realidad, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, en el 94, se pedía precisamente que ese bachillerato en estadística tuviera una gerencia de sistemas de información, jefe del departamento de estadística, asesor de investigación en estadística aplicada, promotor, organizador de empresas, análisis de datos en la estadística, créditos, operaciones informática. Entonces podemos tener aquí esta gran cantidad de formatos de competencia, ¿verdad? Donde se pretende formar un recurso humano que pueda resolver problemas. Pero los problemas se analizan desde el concepto probabilístico. Nuevamente volvemos a lo mismo. Sacamos a un joven que realmente está amarrado a trabajar
obligatoriamente en el sector privado y no se les da la oportunidad de ser más creativos. Pueden ser consejeros de seguros. Aquí entonces exactamente lo que se exigía en aquel entonces en 1994, pero hoy en el 2025, que la tecnología ha mejorado, que tenemos software estadísticos, el Excel, el Power BI, el lenguaje R, SPSS, paquetes estadísticos que son libres y que son aplicados, entonces ahí está precisamente la extensión, que es muy importante entonces formar esos jóvenes, pero también es importante saber que hay uno de los problemas en el sistema productivo, y es precisamente en que tenemos un exagerado esquema de importaciones que nos generan altos déficits comerciales y que generan deuda externa. Y eso nos inhabilita en los procesos de toma de decisiones a nivel internacional. Entonces, eh, todo ello, entonces, lo que ocurrió, ¿verdad? Ya con la transformación del nuevo bachillerato en el formato de competencias, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es eh, las explicaciones que tenemos aquí en los libros, que son 36 libros, ¿verdad? Hay unos que tienen dos libros, ¿verdad? Por ejemplo, en la ley de datos cualitativos, el test de Likert, que ya nos estamos refiriendo a una integración entre la psicología y la mercado de empresas en lo que se llama clima organizacional, o cómo analizar datos en las MIPIMES. Entonces tenemos también demografía, macroeconomía, procesos de control de calidad de procesos, fallas de riesgo en sistemas de supervivencia humana, etcétera. Entonces son estudios de casos. Entonces son 25 libros actualizados con el lenguaje R, que es eh, un lenguaje de análisis de datos, ¿verdad? Y además también los 11 libros que son comunes en estas áreas. Bien, entonces, claro que ahí tenemos unas recomendaciones, ¿verdad? Que para entender mejor la física, ¿verdad? Es importante saber lo que es el cálculo diferencial, porque acuérdense ustedes que Isaac Newton, el que inventó el cálculo, lo inventó para analizar la física, la biología, la teoría del crecimiento económico, la demografía, todo va ligado a estos conceptos. La sociología, la psicología, la contabilidad, todo tiene que ser entonces de acuerdo a los requerimientos, ¿verdad? Por ejemplo, el cálculo es importante para entender mejor la biología. El cálculo es muy importante para entender la sociología, porque también hay una sociología que requiere mucha estadística. La psicología requiere estadística, análisis de datos. Entonces, así, entonces, concluimos aquí con la bibliografía, datos generales del proyecto técnico profesional. Es importante entonces aquí cuáles son los antecedentes, el propósito, la justificación del BTP, todo va ligado a, al formato de competencias que se requiere del egresado del BTP. Pues en aquel entonces se pedían estos requerimientos. En la actualidad ahora se le da una mayor independencia porque el analista de datos puede entonces hacerlo de manera independiente o trabajando por alguna empresa, ¿verdad? Y entonces habilidades y destrezas que se requieren, ¿verdad? Dentro de estos esquemas. Los libros, entonces, cada uno, como les estaba yo explicando, esos estudios de casos. El Ministerio de Educación Pública, la Secretaría de Educación Pública me hicieron la interrogante, ¿verdad? Que aquí yo menciono, aquí al principio, ¿verdad? Porque aquí digo yo que los libros son gratis. Claro, son gratis siempre y cuando reconozcan quién es el autor de estos libros, ¿verdad? Porque aquí, eh, en esto, pues aquí tengo yo mis empresas, Siemens ICES, ¿verdad? Y esta que es una empresa que está en trámite de su aprobación, ¿verdad? Ante
eh, el Instituto de la Propiedad. Bien, entonces aquí es gratis, ¿va? Pero a nivel electrónico se pueden descargar, pero se tiene que respetar esto. Aquí está mi teléfono, el celular y el WhatsApp, donde se pueden comunicar con mi persona los que están interesados en este tipo de educación. Entonces, la práctica del 2 de julio fue muy importante porque me tocó ya estar presente con grandes intelectuales, un doctor cubano, doctores en el área del currículo que tienen ya 3 años y medio de quererlo modificar, pero no están tomando en cuenta el concepto de probabilidad. Espero que esta charla que tuvimos el 2 de julio sepa qué es la importancia de modificar los diseños curriculares, pero es muy importante introducir el concepto de el error. ¿Cómo reducir los errores? ¿Cómo reducir el riesgo? ¿Verdad? Porque en todo esquema de la vida real, en todo hay riesgos, ¿verdad? Entonces es importante cubrirlo, pero también los requisitos de ingreso puede ser egresado del 9º grado, los libros que les digo que están aquí, ¿verdad? Pero también existe también el marco teórico. El marco teórico, entonces, análisis de datos en la teoría del riesgo en las instituciones financieras, análisis de datos en la teoría financiera económica, análisis de datos en la economía financiera y teoría educativa, fundamentos pedagógicos, qué perspectivas en la manejo de la educación. Hay que tomar en cuenta entonces que es importante introducir el concepto de error para que los jóvenes tengan esa concepción del análisis del error. ¿Y por qué es importante el análisis de datos, el estudio de casos? Porque básicamente los modelos de pronósticos que se usan en el análisis de datos, eh, conceptos probabilísticos, siempre entonces se busca reducir el error en esa modalidad educativa en el que se está promoviendo ahorita con la modificación de los diseños curriculares, ¿verdad? Eh, y también los métodos de misiones actuariales, donde la actuaría es un área multidisciplinaria, ¿verdad? Análisis de riesgos jurídicos, análisis de riesgos. En toda actividad humana hay riesgos. Pero también está la justificación empresarial del mercado ocupacional, las cartas que se enviaron, por ejemplo, a, en aquel entonces, en el 94, ¿verdad? A las autoridades educativas de aquel entonces y que no se pudo probar por lo que ya le estoy diciendo ahorita, que no se pudo porque mientras yo me dedicaba a escribir los libros que me traté 30 años, esos 30 años sirvieron para que yo pudiera escribir tales conceptos. Y aquí también al pie de página vamos poniendo enlaces, ¿verdad? Donde vamos explicando los temas de análisis de datos en la estadística, por ejemplo, en la política monetaria, en la política fiscal, en la política económica, con el Excel, pero con énfasis en el empleo. Entonces nos encontramos en que el BTP, ¿verdad? Y hay cartas que se enviaron el 14 de diciembre del 94 a la profesora Olga Núñez, que era la directora general de Educación Media, ¿verdad? Y entonces a otros directores del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Inclusive en aquel entonces se usaba este eslogan: por la modernización educativa, el desarrollo de la educación es un compromiso de todos. Y entonces ahí entro yo, en todos, un compromiso de todos. Pero también hay otro bachillerato que se llama Economía y Finanzas, que una vez que se ha aprobado este bachillerato, entonces vamos a centrar entonces en este otro. Entonces aquí están las cartas que se enviaron a Zenobia de León Gómez, ministra de Educación Pública, Teófilo Castillo, que era el gerente ejecutivo de GEMA y representante del COEP.
fíjese bien, del COEP. Si en aquel entonces había una demanda educativa para que esas empresas pudieran ser más eficientes en la toma de decisiones, ¿verdad? No, eh, no se pudo entonces, en aquel entonces, pero en el presente esa muestra sigue teniendo sentido todavía. Pero también voy a tener que acudir entonces al COEP, ¿verdad? Para hacerles esta nueva propuesta. Pineda Ponce, miren, es el que era profesor Pineda Ponce, que era viceministro del Congreso Nacional, vicepresidente del Congreso Nacional. Ahí fuimos donde él en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces también en el marco jurídico hay ya bachilleratos virtuales y este bachillerato es virtual porque se puede estudiar a través de videos y porque los libros electrónicos están disponibles, son gratuitos siempre y cuando se respeten los derechos de autor. Y además también las funciones del cuerpo docente, técnico docente, que es lo que se requiere de ellos. Aquí están todos los elementos, los requisitos que ellos deben de tener, ¿verdad? Para incursionar como profesores en esta área, ¿verdad? Digamos, de las funciones administrativas, los recursos didácticos, instalaciones físicas, las funciones administrativas, ¿verdad? Entonces, todo ello está en este BTP. Entonces, esperando que esta información cuente con el respaldo de todos ustedes, de todos los que están en el otro lado de este video, ¿verdad? Y que también puedan colaborar con nosotros en esta gran cruzada, que como lo dice el BTP, ¿verdad? Que es un currículum, es un proceso humano, educativo, cultural, donde se den experiencias de investigación vinculadas con la sociedad, fíjese bien, vinculación con la sociedad, en la construcción de aprendizajes significativos, formativos, planificados, que respondan a innovaciones, avances en la ciencia, el arte, la cultura y la técnica, ya que ya entonces ya caemos en la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque es importante entonces que ya todo esto que está en este bachillerato, la inteligencia artificial lo hace, pero también es importante saber cómo lo hace la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, esperando, como les digo, contar con el apoyo de ustedes, ¿verdad? Este video lo voy a presentar en Facebook, en las redes sociales, en X, en, en otras redes sociales como eh, lo que se llama Red DOLAC, Red de Docentes de América Latina y del Caribe, y, y este BTP es para Centroamérica, sur de México, inclusive México y América Latina, porque no basta decir, vamos a modificar un diseño curricular, pero si no hay libros, ¿en qué estamos? Entonces es importante que existan libros para que los jóvenes puedan estudiar allí con gran libertad, ¿verdad? Entonces, esperando entonces les haya interesado esta plática, ¿verdad? Entonces, de ustedes atentamente, José Salomón Perdomo.